Muchas gracias, Mardeli, por la presentación. La verdad que estoy casi muy emocionado por este maravilloso congreso que quiero felicitar vivamente a todos los organizadores y en particular al querido compañero y amigo Luis Bonilla, a Luz y bueno, por esta maravilla de encuentro que estoy viviendo y por todo lo que he aprendido estos días. Quiero dar algunas ideas concretas también, como hizo Lev, como hizo recién Nelva, sobre cómo organizar todo esto que vivimos. Y voy a ir muy a los puntos para aprovechar el tiempo como recién nos pedían. Primero creo que lo que tenemos que comprender que coordinar las luchas implica reconocer que las causas por las que luchamos son más importantes que nuestras propias organizaciones y que las agendas de nuestras organizaciones. Y en ese sentido no tenemos que confundir a nuestras organizaciones, que son una herramienta, con los grandes objetivos que nos estamos proponiendo, que es luchar contra el neoliberalismo y defender la educación pública. El neoliberalismo ha avanzado muchísimo en este tiempo, apoyado por los medios de comunicación y el manejo de la información y la cultura, la manipulación que hace. Pero sin embargo, en el tiempo de la pandemia, puso en evidencia que cuando necesitamos salir al frente, esos principios, esas ideas no le ayudan, no le sirven a la sociedad. Y eso es algo que nos juega en este momento a favor y que tenemos que tratar de aprovechar, porque en ese avance que había de pronto hay como un cierto cuestionamiento muy profundo a lo que es el neoliberalismo. Primero tendríamos que tener en cuenta que la lucha contra el neoliberalismo no es una lucha solo de los educadores. Nosotros defendemos la educación, pero no somos los únicos que peleamos contra el neoliberalismo. Y entonces tenemos que sentirnos unidos a toda esa lucha más global. No es solo articularnos nosotros, es nosotros también con los otros, que son muchos. Y al mismo tiempo no somos los únicos que defendemos la educación, porque ellos también muchas veces en esa lucha están defendiendo la educación. Como aquí se dijo, el neoliberalismo es tóxico para la vida del planeta. Entonces, en esa lucha y en ese lugar nos tenemos que parar. Tenemos que tener consciente que esa lucha se da en escenarios distintos. Algunos son muy amigables, como este congreso, en donde estamos todos casi festejando esta lucha contra el neoliberalismo. Pero hay otros escenarios que son muy adversos. Y ahí la pelea es durísima. Hay algunos que no quieren meterse tampoco en esos escenarios. Algunos de esos escenarios son escenarios públicos de alguna forma, internacionales, generados por la UNESCO, generados por las Naciones Unidas, en donde aparecen todas estas peleas. Pero otros son escenarios armados por los enemigos de nuestra manera de pensar. Escenarios que arman los sectores de poder, que arman las grandes fundaciones internacionales, que arman aquellos que están impulsando al neoliberalismo en el mundo. Y a veces ir a esos escenarios a pelear no es tan cómodo ni tan agradable, pero creo que tenemos que hacerlo si queremos pelear contra el neoliberalismo también. Como decía esta mañana el Nano Balbo, y lo quiero retomar, la lucha contra el neoliberalismo no puede llevarnos a asumir posturas conservadoras, porque como pedagogos críticos, como educadores populares, siempre hemos querido transformar la educación y eso sigue siendo necesario. Pelear contra el neoliberalismo no nos tiene que volver en defensores de lo malo que puede tener la educación de los sistemas educativos tradicionales. Al contrario, nos tiene que poner al frente de esa lucha, porque generalmente es ahí donde se da la disputa y donde se cuestiona nuestra legitimidad en este momento. Y creo que uno de los temas más críticos en este momento es que tenemos que resolver nuestra relación con la tecnología. Una pedagogía crítica nos tiene que llevar a encontrar la manera de usar con creatividad y responsabilidad las tecnologías sin quedar atrapados en la lógica de los algoritmos. Y no criticar las tecnologías como algo que es nada más una amenaza sin resolver esta cuestión. Entonces yo creo que ahí tenemos un gran desafío y en donde hay que pensar, hay que poner cabeza, hay que poner experiencia, hay que tratar de recuperar experiencias que están sucediendo. En estos 3 minutos que me quedan, quería mencionar que hay como 2 grandes temas de lucha en esta lucha. Uno tiene que ver con la cuestión económica, y ahí, como se dijo ya varias veces, hay que buscar una lucha por un mejor financiamiento educativo. Y esto se hace en muchos escenarios internacionales.
Una de nuestras luchas tiene que ser que la cooperación que se hace en educación no se transforme en endeudamiento para nuestros países, porque eso ha sido una trampa. Se llama cooperación a la educación, al endeudamiento de nuestros países por la educación. Tenemos que resistir. Y la contracara de esto es pelear por una mayor justicia tributaria y fiscal y por el anulamiento de las deudas externas que, como recién decía la compañera, nos están afectando y que no se puede pagar la deuda cuando no podemos educar a nuestros pueblos. Al mismo tiempo tenemos que pelear por el lugar y la responsabilidad del Estado en esta cuestión, sin negar que también la sociedad y las organizaciones y movimientos sociales pueden generar sus propuestas educativas y el Estado los tiene que acompañar. Y este es otro debate que me parece que a los pedagogos críticos y a los educadores populares tenemos que poner sobre la mesa. Por otro lado, la tercera categoría económica de esta lucha es pelear para que la educación siempre sea vista como un derecho y no como una mercancía transable, que es a donde nos quieren llevar muchas de estas discusiones. Pero además de la discusión por la cuestión económica, está el debate y la discusión por el sentido. Y ahí nosotros tenemos que poner en la lucha en consideración la perspectiva humanista y emancipadora que tiene la educación. Nosotros tenemos que pelear por los contenidos curriculares que tienen que ver con esta manera nuestra de pensar y hacer sentir que la escuela suceda. También tenemos que pelear por el lugar del docente en los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque en esta lucha neoliberal se quiere creer que la tecnología o YouTube puede reemplazar a un docente. Esta no es la educación que queremos. Nosotros sabemos que la calidad de la educación está ligada al compromiso, a este compromiso personal con la educación que tiene cada educador. También tenemos que poner en juego la participación de la comunidad educativa en el proyecto político pedagógico. Y me parece que esto es algo que tiene que estar más presente. Y si me permiten una crítica, sentí la falta de la voz de los estudiantes, la falta de la voz de la familia y de las comunidades en nuestro debate del Congreso Pedagógico. Como es el primero, esto está, pero que no siga siendo así. Y la última idea que quiero traer es que necesitamos encontrar las nuevas formas de lucha. Y para esto también escuchar a la gente más joven que nos puede enseñar que hay otros caminos en la lucha que las luchas tradicionales. Porque la lucha contra el neoliberalismo también necesita la recreación de esta forma de lucha, de estos formatos de lucha que muchas veces nos pueden acercar las generaciones más jóvenes. Muchísimas gracias a todas